Hola, ¿cómo están? Les saluda Roberto Vázquez, de aquí de Amistad Linda Vista, y estamos listos para poderles compartir un mensaje. Ah, Antes de empezar, ¿le parece bien? Vamos a orar. Ban- Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y glorificamos, porque en tus manos están nuestras vidas y el destino de todos los que estamos en esta tierra. Salvación a los que te aman y te obedecen, y una vida de dolor y de angustia por la eternidad para los que te rechazan. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles sobre la situación que estamos viviendo. Seguramente ustedes la han vivido y también han escuchado de comentarios sobre lo mismo. Estamos viviendo algo que es inédito, no se había vivido por lo menos en los últimos 50, 60 años que estamos aquí. Sin embargo, esto está planeado por Dios para, creo yo, para podernos despertar, porque muchos ya estamos muy cómodos en saber que Dios hace y que no hace y que va para acá o que para allá, pero cuando estamos en un problema de esta magnitud, no solo de la epidemia, sino también de la delincuencia, nos hace reflexionar cuánto necesitamos de Dios, y de eso quiero yo hablarles. En Hebreos 4, versículo 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, versículo 16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Déjeme repetirle el 16 versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si bien usted está viendo que mucha gente recurre a muchas cosas para poder salir adelante con sus problemas, estamos teniendo también un grave problema de que la gente no sabe qué hacer. Está desesperada y no entiende ni de dónde viene, ni a dónde va, ni lo que está por venir. Pero usted que conoce la palabra de Dios, ustedes que y nosotros que estamos en Cristo, podemos saber que recurrir a Él es recurrir al máximo sumo sacerdote, al gran sacerdote que Dios envió a la tierra para que a través de él lleguemos a su presencia sin dolor y sin, bueno, podemos tener algún dolor, pero que nuestras necesidades estén suplidas. Le cuento, toda la Biblia nos da la oportunidad de conocer diferentes situaciones en las que ha vivido la humanidad y algunas gentes en particular. Le puedo comentar que en ella encontramos soluciones, no importando la necesidad del conflicto, los problemas, la enfermedad o guerras. Nuestro Señor Dios está presente para darnos de su compasión y de su gracia y de su amor. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Génesis nos narra cómo Dios encontró a Noé y lo eligió para hacer un trabajo que sobrepasa todo entendimiento, que construyera un barco donde no había agua para llenar en él y llevar, y para que sobrevivieran todos los animales que están sobre la tierra y a su familia. Eso fue lo que le dijo. Y Dios empezó a ver que él fuera construyendo esa arca de manera que pudiera salvarse él y su familia. Le pidió también que pusiera alimento para él y para su familia y para todos los animales que estaban ahí. Y entonces, estando completo todo esto, se subieron a este barco y el barco fue cerrado por Dios y de pronto empezó a llover 6 meses.
espere usted, 6 meses en una lluvia que duró no los 6 meses, pero sí el agua subió muy arriba de los montes más altos, cerca de 15 metros, 20, y ¿a dónde ir? ¿Qué hacer? Estaban encerrados. No había televisión, no había radio, no había nada, pero sí había un canal de comunicación que es Dios. Y ellos se comunicaban con Él de manera que pudieron esperar pacientemente a que todo esto culminara. Ahora, ¿cuánto alimento se necesita para darle a una pareja de todos los animales de la tierra de comer durante 6 meses? No lo puedo imaginar, pero son toneladas las que serían necesarias para ello. Sin embargo, creo que Dios hizo algo importante en que bajó la necesidad de comida de ellos. ah, Hasta pienso que podía haber pasado como en los osos polares, que cuando llega el invierno, ellos se meten en una cueva y se duermen por 3 meses sin comer. Algo así debo haber pasado con estos animales. Bueno, porque el alimento que tenían en el arca fue suficiente para Noé, para su familia y para todos los animales que estaban con ellos, hasta que 6 meses después pudieron salir de él. ¿Cree usted que no podríamos salir de este problema en que Dios nos tiene metidos? Yo creo que sí, pero como se lo decía en Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otra parte tenemos la vida de Abraham, capítulo 12. Dios le dice que él salga de su casa, de su tierra, de su parentela, y se vaya a la tierra que él se la quiere dar como heredad para él y para su familia. Pero Abraham no tiene ni un hijo y ya tiene más de 60 años. Sin embargo, él pudo confiar en que Dios le cumpliría todo lo que le había prometido. Y así fue. A los 100 años él tuvo un hijo, el cual es el heredero de todo el reino de Israel, donde todo estaba bajo la autoridad de él. De momento no. Y podía decir, pues, ¿qué pasó? Porque Dios le dijo que no le iba a dar de momento ningún lugar para que viviera hasta que, o más bien, que fuera su propiedad, salvo el de un lugar donde podían sepultar a las personas. Y ahí sepultó a Abraham, a su esposa. Pero siguió este proceso de probar a Dios, de Dios mostrarle su poder. Le dijo a Abraham que llevara a su hijo, ya de alrededor de 18 años, a que él fuera el sacrificio para Dios. Y Abraham, sin más hijos que que pudieran heredar toda su fortuna y toda la herencia que Dios le daba, lo llevó al lugar y ahí lo ató. Aun cuando él le preguntó que dónde estaba el cordero para el sacrificio, él le contestó, Abraham, a su hijo, que Dios se proveería de cordero. Y exactamente eso fue lo que hizo Dios. Pero Dios tiene que ver que usted y yo tenemos fe y que estamos cerca, muy cerca, dentro del trono de Dios, donde podemos encontrar el oportuno socorro para todas nuestras necesidades. Abraham estaba seguro, y lo dice el libro de Hebreos, que si bien pudiera haberse convertido en cenizas Isaac, Dios tenía el poder suficiente para traerlo de nuevo y hacer a un Isaac nuevo para su papá. Entonces, todas las cosas que están pasando que pudieran darnos temor o miedo, le queremos invitar a que se acerque a Dios. Acérquese más a Dios. No tanto a las noticias, porque dicen una cosa y luego dicen otra. Finalmente sé que la pandemia va a acabar pronto para que podamos volvernos a reunir. Y le tengo otro ejemplo que quisiera comentar.
Se llama el libro de Daniel. En el capítulo 1, usted puede encontrar cómo Daniel y sus 3 amigos, después de que fue conquistado Israel, fueron llevados a Babilonia. Y allá ellos tuvieron que mostrar su confianza en Dios. Estaban en tierra ajena, con gente ajena o desconocida, y también de un lenguaje desconocido. Sin embargo, Dios les dio la capacidad. Y aquí quisiera decirle, si la autoridad dice que uses y que usemos cubrebocas, usémoslos, porque esa es la respuesta que Dios nos está mandando a todos los que conocemos a Cristo. La obediencia a las autoridades no es falta de fe, sino obediencia. Y una de las características que tienen los que aman a Dios se llama obediencia. Obediencia a Dios y obediencia a las autoridades. Mientras esto no implique una situación de no hacer caso o de no obedecer a Dios. Ahí sí no, lo voy a comentar más adelante. Así que estos 3 muchachos llegan a Babilonia y el rey había ordenado que les dieran de la comida que él comía a todos los que había traído para su reino, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos le dijeron al encargado que estaba al cuidado de ellos, que no los hiciera comer de esa comida, que ellos podrían vivir si les traían verduras, frutas y verduras. El hombre como que dudó, dijo, no, si los ven a ustedes desmejorados, yo puedo perder mi cabeza, mi chamba y hasta mi familia. Le dijeron, prueba con nosotros. Y esto que hicieron de probar que ellos podían vivir bien y fuertes y saludables con verduras, fue lo que dio la oportunidad para que este hombre concediera el que ellos comieran eso y no la comida del rey. ¿Por qué no querían comer la comida del rey? Porque era una comida que desde el punto de vista judío estaba contaminada. No había sido, no era kosher. Y si no era kosher, pues no era comida para los judíos. Entonces ahí pasaron 2 años en lo que ellos aprendieron el idioma, aprendieron la filosofía de los babilonios, sin dejar jamás de conocer y de amar a Dios. Vinieron las pruebas. Después de que el rey los había probado y que los había encontrado más sabios que los demás, sabios y gente que tenía a su servicio, los aceptó y ellos siguieron viviendo ahí. 2 años después, el rey tuvo un sueño y entonces mandó a que mataran a todos los sabios y consejeros y todo lo que tenía filósofos, porque ninguno de los que él llamó le podía dar la solución o la interpretación del sueño, porque el sueño se le había olvidado al rey. Sin embargo, cuando llegó a oídos de Daniel, Daniel le propuso que él podría hacerlo. No lo creían, pero finalmente le dieron la oportunidad porque Dios estaba con ellos. Fíjese bien, Dios estaba con ellos, así como Dios estuvo con José en todo el tiempo que estuvo en Egipto, así también Dios estaba con ellos. De manera que le dieron el tiempo y Dios le reveló en un sueño a Daniel y a sus amigos lo que era el problema del rey, y teniendo esa información, fue y se la dijo al rey, y el rey quedó sorprendido de que el Dios de estos hombres, de estos jóvenes, pudiera ser tan poderoso como ningún otro. Y ya los puso en puestos todavía más importantes, porque le era necesario tener gente de su confianza, gente con conocimiento y gente con sabiduría. Pasó el tiempo y el rey mandó hacer una estatua en el capítulo 3 y ordenó que todo el pueblo, toda la gente que había en su reino, al oír el sonido de los instrumentos, todos ellos cayeran de rodillas postrados alabando a este ídolo.
Y así fue. Todos los que estaban en el reino lo hicieron. Pero vinieron unos hombres delante del rey a acusar a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que no dice dónde estaba Daniel en ese momento, pero esto vino siendo rey, tú dijiste esto, que nosotros tuviéramos que venir al sonar los instrumentos de música delante de la estatua de oro que has hecho y postrarnos y adorarla. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo están haciendo, rey. Tú les diste permiso de hacer eso y el rey se molestó porque lo estaban desafiando. Entonces el rey dijo, a ver, mándemelos traer en este momento. Quiero hablar con ellos y ver qué es lo que están ellos pensando porque no obedecen mis órdenes. Y al llegar estos muchachos, el rey los retó a decirle, ¿por qué no obedecen mis leyes si yo soy el que manda aquí? A ver, ¿están dispuestos a postrarse delante de la imagen que he hecho cuando suenen los instrumentos de música? Si no, ¿quién los librará de mi mano? Fíjese bien, ¿quién los podría librar del rey y de todo su ejército? ¿Quién? Solo hay uno que puede hacerlo, el Dios Altísimo al cual estamos sirviendo. Él puede hacer que todo esto suceda, aunque muchos puedan dudar de Dios. Y lamento decir que también hay muchos que conocen o dicen conocer de Dios o saben la palabra de Dios, pero no la entienden ni mucho menos la obedecen. Así que llegados estos muchachos, el rey les ordenó que cuando sonara los instrumentos de música se postraran. Y ellos le contestaron que no lo iban a hacer. Y el rey le dijo, bueno, ¿qué traen ustedes? Que no saben que yo soy la máxima autoridad y el máximo poder que hay hoy en el mundo. Por lo tanto, si ustedes no lo hacen, ¿quién los podrá librar de mi mano? Entonces ellos ya le contestaron que el Dios al que sirven los puede librar de su mano. Y si no, rey, sepa que de todos modos no obedeceremos a sus leyes que nos ofenden y que además ofenden a Dios. El rey, todavía más enojado, llamó a su gente y le pidió que calentaran el horno 10 veces más. Esto es decir, la mayor temperatura que podía alcanzar este horno donde estaban cremando a los que no obedecían. Algo así como lo que sucede hoy, que en muchos lugares hay en los lugares donde puedan cremar a los muertos porque no hay lugares ya para sepultarlos. Bueno, entonces el horno fue calentado y atados estos hombres fueron llevados y arrojados al horno. Era tal el calor que tenía esto que una llama de fuego salió de este horno y quemó a los 3 guardias que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego. Al arrojarlos, ellos murieron, pero ellos cayeron en el suelo y empezaron a alabar a Dios. ¿Alabar a Dios? Sí, claro. Todo el tiempo que tú estés en esta tierra y yo también tenemos que alabar a Dios todo el tiempo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. De manera pues que ellos empezaron a alabar a Dios y de pronto el rey se asoma para ver qué es lo que está sucediendo, cómo están ardiendo estos 3 hombres y resulta que el rey no solo ve a los 3, sino uno más y uno con apariencia de hijo de Dios. Y los 3 estaban alabando y bendiciendo a Dios. Así que el rey, asombrado por eso, preguntó que cuántos habían echado en el horno. Le dijeron, 3, rey. Pues yo veo 4 y el cuarto tiene forma de Dios o hijo de Dios. Así que apagaron el horno, lo enfriaron
y sacaron a estos tres, y el rey estaba asombrado, que cayó de rodillas, diciendo: verdaderamente el Dios al que ustedes sirven es el más poderoso de todos los dioses que hay en el mundo. Así que mandó que todo mundo cayera de rodillas ante el Dios de estos hombres, y así sucedió. Como tú puedes ver, esto nos lleva a la consideración de que podrá haber algún problema más grande, porque te puedo seguir platicando de las historias que hay en la Biblia y que todas ellas dicen que Dios nos va a defender, aunque podíamos sufrir un poquito de cosas, pero la vida de, por ejemplo, la vida de Pablo es una vida extraordinaria que le puedes ver en el capítulo, después del capítulo 10 del libro de los Hechos, donde él se enfrenta por primera vez a Dios, y Dios lo confronta que por qué lo estaba persiguiendo. El amigo Pablo, antes de ser el enviado de Dios a los gentiles, el apóstol para los gentiles, estaba persiguiendo a los gentiles. Así que nadie después de su conversión creía que él pudiera hacer, pero Dios le dio gracia y él empezó a compartir el evangelio a todos los que lo veían. Sucedió en el capítulo 16 del libro de los Hechos que Pablo, estando en un lugar donde lo estaba compartiendo a las mujeres que estaban buscando a Dios, después lo golpearon porque una mujer, una joven que era adivina, estaba persiguiéndolos o lo seguía diciendo: estos hombres son los que les están compartiendo las buenas noticias del Dios Altísimo. Y eso molestó a Pablo, así que él le ordenó al espíritu de adivinación de esta muchacha que saliera de ella, y así fue. Salió el espíritu, y Pablo y su amigo fueron encarcelados después de haber sido golpeados, y aún así, allí en la cárcel, metidos en una cárcel especial donde tenían cepo. Cuando oiga cepo, es una cadena que ataban a los pies para abrir el compás de las piernas y así cansar y debilitar a los presos. Bueno, y de las manos también los tenían atados, encadenados. Pero a la medianoche, cuando todos estaban durmiendo, Pablo y Silas empezaron a cantar alabanzas a Dios. Podríamos decir para muchos que no era el momento de alabar a Dios, pero entonces, ¿cuándo es el momento para alabar a Dios? Todo el tiempo es el tiempo de alabar a Dios. Y entre más alabes y alabemos a Dios todos nosotros, mejores situaciones vendrán. No solo con palabras, no solo con alabanzas, sino con hechos. Una de ellas es tu obediencia. Pablo estaba en ese lugar por obedecer a Dios, por llevar el evangelio a otros, para que ellos conocieran el camino, la verdad y la vida. A la medianoche, después de que ellos estaban cantando, vino un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y de todas las puertas de las celdas donde estaban presos todos ellos. Y el capitán de la prisión, al ver el ruido de este terremoto, bajó para ver qué pasaba, y cuando vio abiertas todas las puertas de las celdas, tomó su espada para matarse, porque dijo: antes de que me maten mis jefes, yo lo hago. Y entonces Pablo le dijo: no te mates, no es necesario, todos aquí estamos dentro, estamos aquí. Y el carcelero, cuando oyó esas palabras, fue a donde estaba Pablo, y cayendo postrado a sus pies, le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjate nada más que en un lugar donde nadie pensaría que se puede compartir la palabra, Dios le dio a Pablo el privilegio de llevar a este carcelero y a su familia a los pies de Cristo. Les compartió el evangelio, dijo: cree en el Señor Jesucristo,
¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Creemos en el Señor Jesucristo, porque esa es la diferencia entre los que conocen la Biblia y la obedecen y los que conocen la Biblia pero no la obedecen, no creen en Jesucristo. Y si no creen en Jesucristo, entonces están sentenciados a morir en un lugar de dolor y de sufrimiento. El carcelero los llevó a su casa, les dio de comer, les lavó las heridas, ¿verdad? Y se sentó con ellos a comer en medio, ahí en la mesa de su casa con su familia, la cual también aceptó a Jesucristo. Ya en la madrugada regresaron y el carcelero los dejó en una celda, ya no con cadenas y en las manos y en los pies, sino un lugar donde podían moverse libremente. Esa es la situación. Clama a Dios. Y dice el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis queridos, Dios dejó por escrito todo lo que les he comentado para que tuviéramos testimonio de su grandeza y la provisión que tiene para todos los que aceptan obedecerlo en todo. Les rogamos que obedezcamos todos y cada uno de nosotros a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios los bendiga en esta Navidad y en este nuevo año nuevo, porque pronto estaremos reunidos nuevamente, pues Dios está haciendo lo suficiente para que todos sus hijos den testimonio de cómo Él los ha salvado de todos los peligros y de todas las enfermedades. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo pronto. Gracias.